el debate de los 7 candidatos. Me da mucho gusto que esta noche me acompañe José Alfonso Suárez del Real, vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum. Gracias por estar por acá. ¿Cómo estás? Al contrario, muy bien. Un placer en estar aquí. Qué gusto. Y con los compañeros. Qué gusto que esté por acá. Gracias, Patricio Caso, coordinador de la campaña Mikel Arreola. Gracias, Patricio, por estar por acá. Muchas gracias por invitarnos aquí, con muchísimo gusto participar. Vamos a ver. Fernando Belauzarán, otra vez, gracias por estar por acá en esta mesa postdebate. Sí, claro, encantado. La verdad es que la vez pasada habíamos quedado que íbamos a repetir, pero no desmerecen. Está tanto Alfonso como Patricio, son dos grandes compañeros, y está bien, y desde aquí le mandamos un saludo a Gabriela Cuevas y a Beatriz Pajés, que estuvimos la vez pasada. Bueno, aquí pues aquí está la segunda mesa de postdebate. Echemos el primer saque. José Alfonso Suárez del Real, ¿qué recuperar de las propuestas de Claudia Sheinbaum? ¿Qué recuperar? ¿Cómo la viste esta noche? Muy tranquila, Ajá. muy serena, muy dueña de la escena. Pudo soportar perfectamente bien, con mucha tranquilidad y serenidad, los diferentes ataques que se vinieron, sobre todo en la segunda parte del debate. Propuestas concretas, tenemos allí una que a Purificación le pareció muy ocurrente, pero que es una propuesta que tenemos muy bien trabajada, que es la relativa a relanzar a la Ciudad de México con nuevas formas de atractivos turísticos, basado fundamentalmente en la capacidad de turismo que tiene la propia ciudad y la potencialidad que tiene para poder llevar a cabo esos proyectos. Es relanzar Canal Nacional, es relanzar el Canal de la Viga, es relanzar el perímetro B del centro histórico que está tan abandonado, es reposicionar todo lo que son los viejos barrios de la ciudad, que no solamente se encuentran en la delegación Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, sino prácticamente en todo el territorio de la Ciudad de México. Patricio Caso, ¿por qué considera Patricio Caso que ganó Mikel Arreola el debate? Porque lo ganó. Y te voy a dar varios elementos. El primero es, ahorita Alfonso mencionaba que vio a Claudia muy tranquila. Yo te le diría más bien como pasmada. Y la verdad es que lo que más me aterra es que es lo mismo que lleva haciendo durante 20 años. Ven tranquilamente cómo los problemas suceden o llegan a criticarlos. Y hoy que vi en el debate, vi claramente dos visiones. Uno, que se acaban de separar, son dos hermanos peleados porque están peleando quién lo hizo peor en la reconstrucción, porque eso fue algo que se le dedicaron una muy buena parte del debate. Y por otro, Mikel planteando propuestas concretas de solución. Y el tema de la reconstrucción es uno de los puntos donde yo marcaría la gran diferencia. Se dedicaron a echarse tierra, y por el otro lado, Mikel diciendo con acciones muy puntuales en las que si quieres ahorita dentro, ¿cómo lo resolvería? De aquí para adelante, hombre, ya armaron un relajo, ahora le vamos viendo cómo lo echamos para adelante. ¿Cómo viste, Alejandra? La vi muy bien. A la jefa, ¿no? Le dicen por ahí la campaña. Sí, bueno, ha centrado su propuesta sobre las jefas de familia, pero además la vi con mucho conocimiento, con propuestas. Tiene el pulso de la Ciudad de México. Me pareció excelente que esté pensando en cómo aprovechar los terrenos del actual aeropuerto. Es una barbaridad lo de Santa Lucía, eso me parece ya que quedó. Incluso su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, a quien al final de cuentas Claudia le dio la razón a Alejandra, porque la última intervención de Claudia fue su saludo a la bandera, ¿no? Al caudillo de la cual ella es subordinado. Así le dio la razón, porque... ¿Qué dijo? Llegó y dijo, ¿por qué vamos a ganar con Andrés Manuel López Obrador? Le echó su porra al presidente, cuando una de las críticas es que pues, va a ser alguien que no se pare en sus propios pies, ¿no? Pero además Alejandra no solo mostró conocimiento, el relanzamiento de un centro económico muy importante que pudiera ser el lugar donde está el actual aeropuerto, con un centro tecnológico, con una nueva ciudad universitaria, con un nuevo pulmón en esa parte, sino que además contestó muy bien los dos puntos. Primero, al candidato de las alcantarillas, que es Mikel Arreola, me parece que le puso un buen parón. ¿Por qué candidato de las alcantarillas? Porque la verdad es que es ha sido muy bajo su forma de debatir. Primero, esto de ponerse a la derecha del yunque, casi exhibe a Serrano Limón como un libertino con sus posiciones absolutamente atrasadas y atrasadas, cuando además, desconociendo que el PRI ha sido parte de la legislación de derechos en la Ciudad de México, y él se pone como el candidato antiderechos en la Ciudad de México. Es lamentable, ¿no? Se pone a hablar de salud cuando ni siquiera hay vacunas de la hepatitis desde el año pasado, y se pone a dar clases de lo que debiera hacer. Pero bueno, más allá de esa incompetencia de Mikel, no supo
contestar cuando Alejandra lo paró en seco y le dijo, si tú compruebas que yo tengo ese edificio en Polanco, que me estás mintiendo, yo abandono mi candidatura, tú haz lo mismo si no es cierto. Simplemente se quedó callado. Me parece que ese fue un parón, pero sobre todo a Claudia Sheinbaum, porque exhibió la impostura de Morena. La impostura de Morena es como si fueran sacados de un celofán, es como si fueran nuevecitos. Y él le dijo, perdón, tú acusas de corrupción al PRD, te llevaste a los corruptos, contigo está Bejarano, ¿no? Contigo está Chiguil, contigo está Marcelo Ebrard y la línea 12, contigo están todos esos, ¿no? Entonces me parece que exhibió. Y el asunto del Repsamen sí es algo que tenemos que ver, porque sí es una tragedia que se pudo haber evitado. Recordemos que hubo un temblor primero el 7 de septiembre y no había programa de protección civil. Es más, Tlalpan presumió en junio, julio, que había cerrado la VM por falta de programa de protección civil. Y lo presumió en su red, estaban viendo, eso es parte de sus facultades de la delegación. Y con el Repsamen, ¿qué pasó? Además, está comprobado que el cuarto piso, y que hiciera un departamento con un jacuzzi de mármol, lo hizo ya en la gestión de Claudia Sheinbaum. Y entonces no había plan de protección civil y la ruta de evacuación fue exactamente por donde se cayó el estudio. Entonces, es grave. Mira, yo no quiero acusar, decir, tú eres el responsable acá. Lo único que yo digo es, tiene que haber transparencia y a partir de la transparencia que haya rendición de cuentas y deslinde de responsabilidades. Y eso es lo que no ha habido. No ha habido porque han jugado con historias más. Hay que hacer, y perdón que haga la provocación, vayan a ver la respuesta de la delegación Tlalpan al InfoDF que pidió lo de todos los documentos, porque sabrás que... ¿Qué dijo? Es que Tlalpan reservó los documentos del Repsamen, ¿no? Y luego el InfoDF obligó a presentarlos. Okay. Y entonces presentan los documentos y no había plan de protección civil desde el 2012, ¿no? Gravísimo para una escuela y después, además, después del sismo, gravísimo. Pero luego aparece un documento hechizo que entregan en un particular y hacen creer mediáticamente que sí había un programa de protección civil en 2017, pero fíjate, no lo entregan al InfoDF, que es la única vía de comunicación cuando uno hace una solicitud de transparencia. No tiene sellos y no lo suben al portal, pero mediáticamente hacen. Y eso está generando desinformación y eso no ayuda. Queremos que haya un deslinde de responsabilidades para saber si esa tragedia se pudo evitar. Entonces, que haya absoluta transparencia y lo vemos, y yo no quiero prejuzgar, lo que yo quiero es que haya transparencia y a partir de eso, rendición de cuentas. Me preocupa enormemente. José Alfonso. Me preocupa que construyas una narrativa muy ad hoc para culpar y dejar culpables sin conocer profundamente la situación. Es una escuela. Las escuelas no se manejan solas. Ahí hay una corresponsabilidad con la autoridad federal, que es la que emite la incorporación a la Secretaría de Educación Pública. Entonces, aquí sí tenemos todos que no politizar una tragedia, sino que tratar de evitar que se vuelva a repetir. Y dos, lo que nosotros sí consideramos que es una vileza, es estar lucrando con esto para llevarnos a un terreno que no es bueno para nadie. Aquí lo que, bien lo dijo Patricio lo dijo, lo que se trata es de evitar que esto vuelva a ocurrir y hay que tomar las medidas para que esto vuelva a ocurrir. Sí que se deslinde perfectamente, pero no es esa narrativa la que tú traes allí. Somos muy respetuosos, como lo ha dicho siempre Claudia, de el dolor de las víctimas en primer término. En segundo término también te quiero decir que hubieron dos personalidades que estuvieron de manera permanente durante toda la tragedia. Una de ellas fue la jefa delegacional Claudia Sheinbaum y la otra persona, el propio secretario de Educación Pública Federal. Entonces, ojo, cuidado, no jalemos cosas que no existen. Eso no es lo correcto. A mí sí me parece bien preocupante. Patricio, ahorita Fernando. A ver, la vileza no es usar para fines electorales, que sí creo que más bien lo vil es esconderse
en una cortina de humo diciendo que porque hay un proceso electoral entonces no debe de haber transparencia. Y claramente no lo que ahorita eso. se estaba No diciendo estamos es hay que ver diciendo quién eso. es responsable de cada quien. Tú lo decías Pues muy bien. eso. La SEP hace la incorporación Pues eso. de estudios. En Los base- programas de protección civil base- los emite y o se autorizan por las autoridades delegacionales, Sí. no por la Secretaría de Educación Pública, perdón. No, y ahí pero sí lo son cosas muy tienes que- distintas. lo tienes Ahora, que paso a lo presentar. siguiente. Lo tienes que paso a lo presentar. siguiente. Ese es un punto. Y me parece fantástico que nos sigamos peleando No es pelear. de quién fue culpa, si el PRD o de Morena. Al final, yo creo que lo que sí hay es una tragedia y hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Y los elementos objetivos son el día que tenía que responder Claudia Sheinbaum de manera transparente ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ese mismo día presenta su licencia para ir a contender a un cargo de elección popular, huyendo. Y ese No es el es único huir. termo que existe. Y el otro, ahorita se decía que Miquel hizo una pregunta acusando de una propiedad. No, lo que Miquel hizo fue una pregunta si el edificio le decía algo. Y la otra le responde que ella no tiene ningún edificio. Ahora, por cierto, respecto al patrimonio que ella misma sí ha reconocido, el departamento de $1 millón en Miami, la casa en Las Lomas, que hoy vale más de 40 millones de pesos, y el departamento que tiene en Acapulco, yo sí les quiero decir algo, y lo mencionó Miquel ahorita. El día de hoy presentamos en la Procuraduría General de la República un dictamen emitido por un perito en materia contable que concluye lo siguiente. Al realizar el estudio de la denominada declaración 3 de 3 a consultar de carácter público, así como las documentales, información y argumentos vertidos en los escritos de denuncia, se determina que no son razonables los ingresos obtenidos por la ciudadana María Alejandra Barrales Magdaleno contra su patrimonio, toda vez que no se tendría la solvencia económica suficiente para poder adquirir los bienes inmuebles que ella manifiesta en la multicitada declaración 3 de 3. ¿Quién dice eso, perdón? Es una perito en materia contable. Esto ya obra hoy en un expediente de la Procuraduría General de la República. Bueno, esto ya está en un expediente de la PGR. A ver, es que te ríes, a ver, pero sí, claro que me y río. ni siquiera me meto en el Claro que me río. Te voy a decir por qué me río. Te voy a decir que me río. ¿Por qué te ríes? Porque no sabes responder. Porque todas esas propiedades juntas no valen lo de la Casa Blanca del jefe de Miquel Arreola que se llama Enrique Peña Nieto. Ya te enojaste, Pero, no me estoy enojando. Lo único que te digo es que tiene más de 100 millones en no, propiedades. no es cierto. Y hace, La ya en perito, 2012 tenía 3. Que No, alguien nos explique, a ver. oye, si es un genio financiero, produjo 97 millones, los apareció de la nada, y aquí hay un dictamen muy claro de que no cuadra el ingreso y el gasto. Mira, si tú, a ver, yo a ti te respeto De muchísimo, X. porque tú eres una persona que hasta donde yo tengo entendido se ha conducido con una profunda transparencia. Me salta que estés defendiendo esto o a Leonel Luna, o a Mauricio Toledo, o a otra bola de camarillas. Y del otro lado también tenemos una bola de sátrapas. Lo único que yo digo es, aquí hay un elemento objetivo que hoy obra en un expediente de la Procuraduría General de la República. Ese es un... Fernando Belauzarán. No, bueno, ese obviamente es un documento que pues es un perito que depende del PRI y ese tipo de... Un perito que depende del PRI. Acabas de decir una cosa que No, perdóname, sí. A ver, sí, ni siquiera es, a ver, sí se ve que no eres abogado. No, perdóname. Sí. Son las Sí, está bien, me encanta que generemos ahí una historia Sí, nebulosa, claro, pero aquí hay claro. un documento y tú nada más dices que ella es una puritana. Ey, Eso es todo lo que yo sí, quiero mira, le han buscado a Alejandra Barrales Y le hemos encontrado 3 propiedades. Ella las ha declarado perfectamente. Alejandra Barrales ha sido transparente desde siempre. Ah, caray. Desde el 2003 que entró a la Asamblea Legislativa, puso su declaración patrimonial en línea y todos lo pudieron ver, etcétera. Y ha sido consecuente ¿con qué? Pues con los altos ingresos que tienen los altos funcionarios en México. Eso 97 millones de pesos en 6 años. Eso es lo que dices, A ver, lo que bueno, dice, está bien, eso lo que dice dice el perito del PRI que vale lo de Alejandra, porque sí es el perito del PRI. A ver, si ¿no? a mí me vende Alejandra Barrales Bueno, acá, su casa de las Lomas en lo que dice que vale, Está bien. yo consigo a alguien Llega- que se la compre. Está bien, llega un negocio, Seguro, pero mañana. perdóname. Mañana. Perdóname, no le voy a Porque creer. dice que vale 12 millones no le de voy pesos a creer. una casa de 500 metros ¿Esto en Las dónde lo Lomas. presentaron ustedes? Esto está hoy en el expediente. Miquel en su momento presentó una denuncia penal por enriquecimiento ilícito ante la PGR y esto fue un documento que se agregó al expediente el día de hoy. Mira, lo de Alejandra Barrales lleva haciendo un refrito desde hace años. Y la verdad es que ella está ahí transparentemente acá. Y ahorita, por el asunto de la campaña electoral, meten un peritaje y van a decir que es objetivo. Bueno, eso es absolutamente que se defienda subjetivo. en el proceso penal. Está perfectamente hecho a la medida del candidato. Que se defienda en el proceso penal. Entonces, eso, pues la verdad es que no tiene mucho caso acá. Lo han venido diciendo desde hace meses. no tiene caso Mejor vamos a lo otro. A ver, tiene caso transparentar. Vamos a lo otro, ¿no? A ver, ¿qué es lo otro, Fernando No, Belauzarán? lo otro es lo de la aclaración. Mira, es paradójico, patético yo diría, que esté Morena usando los mismos argumentos de Burs
cuando la tragedia ABC. En 2009 decía Bush, no politicen la tragedia, quieren hacer, quieren sacar raja electoral, déjenos aquí. Están diciendo exactamente los mismos para no aclarar. Yo lo que digo es, Fernando, mira, pues, dice Alfonso que Fernando, puede haber, permíteme narrativa Alfonso, que sí. dice Alfonso que puede haber responsabilidad federal. Está bien que se aclaren las cosas. Lo único que yo digo es que aquí, en el asunto del Repsamen, hay opacidad, incluso en lo que él dice que es un beneficio, porque la delegación Tlalpan entró muy tarde en el asunto del Repsamen. Pregúntale a los vecinos. Tuvieron una actuación negligente y tardada en la acción del Repsamen, y lo dicen los propios vecinos. Pero bueno, pero más allá de eso es que se tiene que aclarar si hubo omisiones y si hubo corrupción. ¿Omisiones en qué? Estuvo trabajando la escuela sin programa de protección civil, lo cual es grave, y más después de que hubo un primer aviso muy fuerte en el sismo del septiembre. Y segundo, la construcción del departamento encima de la escuela, sin uso de suelo para hacerlo. ¿Cuál es la responsabilidad? Y que está demostrado que ese cuarto piso se hizo ya dentro de la administración de Claudia. Está en línea. Sí, por favor, José Alfonso. Toda la información está en línea. Eso sí no es cierto. No es cierto, Alfonso. A ver, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Dónde la podemos encontrar? La pueden ustedes encontrar. Hay un link, hay un espacio dentro. Sí, está toda. Por eso el InfoDF pidió la información. No, está, por favor, entérate. ¿Y dónde está el programa de protección civil autorizado? Espérense. ¿Dónde está el programa de protección civil autorizado? ¿Cuándo estuvo allí? Ahí debe de estar. ¿Con qué debería de estar, pero no está. Allí debería de estar, pero no está. Aquí está Risco Pero de que no testigo. existe. Busquemos si está el programa de protección civil actualizado, en el no existe. Dice Alfonso que sí, No existe. nosotros decimos que no. Porque Lo revisamos. Lo revisen y que lo revisamos. A ver, los grandes temas de hoy era desarrollo social y economía. Esos eran los dos grandes temas del día de hoy, donde teníamos que centrarnos y en donde, desde mi punto de vista, caímos justamente en descalificación, en provocaciones, etcétera. Les voy a pedir como representantes, tanto a ti, Fer, como a ti, Patricio, José Alfonso, que nos digan, decían a Laura Magalón, y me casé con ese concepto, las 3 balas de plata de cada uno de sus candidatos, específicamente en desarrollo social y económico. Tal vez no alcanzó el tiempo, tal vez hubo distracciones en este debate porque son 7, porque el tiempo está limitado, pero a ver, informemos en este programa desarrollo social y economía, ¿cuáles son las balas de plata de Claudia Sheinbaum? Desarrollo social, las ciberescuelas, la inserción de los jóvenes a este esquema de poder recibir apoyo económico mientras estudian. La creación de universidades, escuelas universitarias, como lo hemos llamado nosotros, y garantizar el derecho a la educación gratuita y libre y laica de los habitantes de la ciudad. Desarrollo social. Economía. De economía es el desarrollo de la ciudad como una punta de lanza de servicios no solamente turísticos, sino servicios tecnológicos, de servicios ambientales, de servicios agrícolas. De hecho, en ambientales se detuvo un buen tiempo. Así es. Dijo que era importante el reciclado. Efectivamente, y que no estamos a favor de consumir todo esto que se puede reciclar en plantas tipo termovalorizadora, porque hay mucho mayor beneficio con los procesos de reciclado, tanto de orgánico como de inorgánico, y eso lo tenemos perfectamente probados. Al final dirías que ese es el tema de Sheinbaum, el tema ecológico. Es una parte fundamental. Asimismo habló de la parte de energía solar, de poder utilizar energía solar. Simple y llanamente, tú piensa en el sistema de transporte colectivo Metro Línea 2, que va una muy buena parte de la línea sobre superficie. Si pudiésemos tener paneles solares sobre ello, serviría para poder operar esa línea de manera particular, que es una de las más importantes de la ciudad. Desarrollo social, económico dentro de la ciudad. ¿Cuáles son las balas de plata de Miquel Arriola? Yo te diría, y empezaría por lo económico. Y en lo económico, creo que algo en lo que sí hay consenso de todos los de la mesa es que
se requieren más empleos y mejor pagados. Ahora, ¿cómo llegamos a ellos? Y yo creo que ahí es donde se dan las grandes diferencias. ¿Dónde se ancla la propuesta de Miquel? Yo diría fundamentalmente en 3 elementos. El primer elemento es cómo hacemos fácil la inversión y cómo atraemos inversión. Y eso se hace por una vía, por 2 vías. Y la primera es una simplificación de trámites, digitalización de trámites, es algo en lo que sí tenemos experiencia. Miquel tiene experiencia en el IMSS y se logró simplificar muchísimo la tramitología, al igual que en la COFEPRIS. Ese es el primer elemento. El segundo elemento para atraer inversión, en lugar de tener un instituto de verificación que se dedica a ver si no tienes el letrero 10 centímetros más abajo de donde lo debes de tener para clausurarte, usarlos para conjuntar un instituto de protección al emprendedor y de protección al empresario, que lo acompañe en todas las fases del desarrollo de negocio, sobre todo a la micro, pequeña y mediana empresa, que no pueden asumir los costos administrativos de las grandes. Y tercero, vamos a impulsar, somos creyentes en que el gobierno no genere el empleo, sino genera las condiciones para que el mismo se dé. Pero sin embargo sí tiene una capacidad de inversión que no tiene ningún otro actor en el mercado. Por lo tanto, un plan de infraestructura agresivo, y ahí yo tengo una gran coincidencia con Fernando, tenemos que proseguir con el proyecto del aeropuerto. ¿Por qué? Porque el proyecto del aeropuerto tiene 2 componentes, el nuevo aeropuerto y lo que vamos a hacer con el terreno, donde está el actual. Y esto te genera 2 espacios de oportunidad. Uno, el desarrollo de infraestructura en un espacio nuevo, como lo es el aeropuerto, que será el segundo aeropuerto más grande del mundo, y aparte la vocación, en donde en algunas partes tenemos coincidencias, en otras podremos tener diferencias, y eso yo creo que se tendrá que abrir a debates. Pero ¿qué vamos a hacer con el segundo espacio? Obviamente usos mixtos, una parte de conservación de usos de áreas verdes, y aparte un área donde puedan existir áreas educativas y, por supuesto, también resolver parte del problema de vivienda que tiene esta ciudad. A ver, déjame hacer un paréntesis ahí. El aeropuerto, el tema del aeropuerto, ¿qué dice Claudia Sheinbaum? A ver, nosotros lo que nos preocupa, y vuelvo a decirlo, en materia de empleos es qué va a pasar con los empleos que los compañeros que tienen gran afición por pensar que van a gobernar el Estado de México y no la Ciudad de México, pues están planeando en sacar el aeropuerto de nuestra ciudad y llevarlo al Estado de México. Bien, los empleos que aquí se tienen, directos e indirectos, ¿qué va a pasar con la gente que quiere seguir viviendo en la Ciudad de México, que vive del aeropuerto y que sí es cierto que se requiere una mejor infraestructura aeroportuaria, pero no hace mucho tiempo que acabamos de hacer la Terminal 2? A ver, Y es una inversión bien fuerte que acaba de hacer el presidente Peña Nieto, de 1,000 millones de pesos solamente para el hangar del avión presidencial, para que pudiera... Su propuesta de nuevo aeropuerto es Santa Lucía. A ver, te lo voy a poner muy fácil. A ver, o sea, si despegan los dos al mismo tiempo, chocan. O sea, así de fácil. Pero, te lo sobresimplifico. Tal vez no les entiendes. El problema está en el aire, no abajo. Pero sí, chocan sí los aviones. Muy bien. Bueno, fíjate que te entiendo muy bien porque conozco muy bien Santa Lucía y sé exactamente de lo que está hablando el proyecto despegue este y choca. Y te lo dice cualquier experto a nivel mundial, hombre. Pues está bien. Bueno, mira, y ahora cuando cerramos... despegan los aviones militares y también chocan, Bueno, ¿no? Pero no para al mismo eso hay tiempo. frecuencias, para eso hay... Perdón, es que el primero, cerramos el paréntesis. El primero que ya Seguimos. desmintió a mi amigo Alfonso fue López Obrador, que ya dijo que si se concesiona el aeropuerto él no tiene ningún problema. Es decir, no es un problema aeronáutico, que si ayuda a los empleos, etcétera. Acaba de decirlo, Dijo claro. que hay cambia, que hacer es que cada análisis. semana tiene una posición No es distinta que sobre el cada aeropuerto. semana. O sea, claro que cuando sí. uno se Primero abre dice que cancela, a escuchar. luego dice, si Slim, si tú apruebas, si tú inviertes todo tu dinero, yo no tengo problema y hazlo. Luego acaba de decir que lo va a concesionar. Luego que mi mamá dice que siempre no. Es un poco la incertidumbre que hay. Es como con la reforma educativa que dice una cosa a los de 10 por la educación y otra a la CENTE, pero bueno, eso es parte del carácter del candidato que tiene. Ok, Pero bueno, a ver, cerramos este paréntesis porque me interesa saber del tema de Miquel rápidamente, el tema de desarrollo social. Tocaste temas económicos, pero las balas de plata en desarrollo social. Y el desarrollo social, yo te diría 2 paquetes de propuestas. El primer paquete de propuestas es cómo le hacemos para aquellas personas que se encuentran en situación vulnerable no tengan que asumir costos que son realmente gravosos para su vida cotidiana. Empecemos por el agua. En el agua, en la propuesta de agua, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Sí, una inversión en la infraestructura para corregir el sistema, pero mientras eso sucede,
puede, tenemos que garantizar que no se venda una sola pipa de agua. Tú eres candidato en Iztapalapa y es una de las principales problemáticas que tienen en la zona. A ver, no puede seguirse usando el agua como un mecanismo de venta, prácticamente de compra de voto, y lo han denunciado todo mundo. Segundo, sí requerimos dar cierta certeza a nuestras mujeres que se dedicaron al hogar y que al llegar al final de su vida, después de los 60, 65 años, enfrentan una realidad en la que no tienen una pensión, no tienen seguridad social y tienen que tener un ingreso garantizado. Y ahí hay que avanzar en una progresividad de derechos con ellas. ¿Y qué es lo que estamos planteando? Una pensión de 3,200 pesos para aquellas mujeres que hayan sido amas de casa y lleguen a la vejez. Perfecto, hay un par de puntos en tema de desarrollo social. Ahora sí, Fernando Belauzarán, las balas de plata de Alejandro Barrales. Primero, empleos bien pagados, aumentar el salario mínimo. La mejor política social es que haya empleo bien pagado. Y hay que ver el asunto del nuevo aeropuerto como una ventana de oportunidad. No puedes decir simplemente que aquí acaba el DF y empieza el Estado de México. Es la zona conurbada, es la zona metropolitana. Lo que hagamos aquí va a repercutir, sí, porque somos una misma zona de desarrollo. Y eso va a ayudar a todo el oriente de la ciudad, de la zona metropolitana, donde hay grandes carencias. Y si es un polo de desarrollo, va a ayudar ahí en una zona de alta marginación. ¿Y qué hacemos con los actuales terrenos del aeropuerto? Pues hay que verlo como una posibilidad también para potenciar la ciudad. Y aquí está la idea de que sea una nueva ciudad universitaria y un centro tecnológico, un corredor tecnológico muy importante. A ver, ¿cuánto te va a costar facilitar que todo ese suelo que tiene tantas capas de concreto y asfalto quede liberado y quede propio para poder construir, etcétera? Habrá los recursos y habrá y se dará, porque va a ser además costosísimo, Bueno, vamos a ver, tendremos que discutirlo con ingenieros, etcétera, pero es cómo promovemos que ese espacio sirva para el desarrollo de la ciudad y también el nuevo aeropuerto como espacio, lo cual no quiere decir que no vayamos por la corrupción que pudo haber en la asignación de contratos, porque la verdad es que es el ADN del gobierno federal, la corrupción. Entonces, si hubo corrupción, ahí no les vamos a dar amnistía anticipada, si un fiscal autónomo determina que hay actos de corrupción, sí, los tenemos que sancionar. No vamos a ir como Andrés Manuel, que dice que lo que ocurra antes de que sea la elección, eso no le importa a él, sino que acá. Pero bueno, déjame, pero mira, hay una tremenda desigualdad. Con los que compran votos, con los 3,000 millones hablas de Armando pesos, Quintero, de Chiguil, ¿de quién estás hablando? Te estoy hablando de tus compañeros. Bueno, es que creo que no conoces a los que se fueron. Parece que crees que efectivamente se purifican los corruptos simplemente por cambiarse de casaca. ¿Sabes pero qué? Déjame 3,000 terminar. millones de pesos que se están ustedes ¿Puedo gastando. terminar, Alfonso? Adelante, Por favor, espérame. Pero también compórtate. Ahorita entramos. Compórtate. Está bien, o sea, sí. yo soy muy educado, pero los dos. Sí, comportémonos. A ver, ¿está bien? Entonces, tienes la palabra, Fernando. gracias, Alfonso. De nada. Bueno, el asunto es cierto, hay tremendas desigualdades en la Ciudad de México, y qué bueno que habló Patricio de Iztapalapa, no se ha acabado el acuaférico, y por lo tanto lo que están haciendo en Iztapalapa es cada vez haciendo pozos más profundos y sacando un agua de mala calidad que además reseca, hace que el suelo se reseque, tenemos que volver a llenar los mantos freáticos, es todo un problema, tenemos que aprovechar el agua de lluvia, por supuesto, hacer cosechas de agua. Se hicieron, en esta administración se han hecho más de 120 pozos de absorción, hay que llegar al menos a 500, y acabar el acuaférico, aprovechar el agua de lluvia, y acabar el acuaférico quiere decir que simplemente cumplir con la Constitución. Tanto derecho tiene un habitante de Santa Fe a tener agua como un habitante de Iztapalapa. Ese es el derecho universal al agua, y ahí sí, tremenda. Necesitamos obviamente oportunidades para los jóvenes, por supuesto, y oportunidades para los jóvenes es educación, empleo, trabajo, salud, pero no de una manera irresponsable. Tú no puedes decir que se acabaron los exámenes de selección de la universidad, por favor. Son universidades autónomas y tienen el derecho a decidir su política de ingreso. Pero ¿Quién sí dice eso? Andrés Manuel dice que va a acabar con los exámenes de selección. Ya se acabó. Perdón, hay una autonomía y tienes que respetar la autonomía de las universidades, pero sí podemos llegar a acuerdos respetando la autonomía. ¿Para qué? Para ver en qué condiciones podemos aumentar la matrícula. Okay. Y una cosa muy importante, establecer acciones afirmativas para el ingreso a las universidades de tal manera que garantices que haya otros actores en tanto que mejoremos la calidad de la educación. Y aquí, perdón,
sí tenemos que defender la evaluación de todo el proceso educativo. Ok. Claro, no al estilo como lo ha implementado Nuño, que más bien se gasta el dinero en propaganda en lugar de gastar el dinero en la formación de los docentes. Pero bueno, son sus prioridades. Todos, como estaban todos de campaña, usaron más dinero para darle a los medios de comunicación que para sus actividades. Pero el asunto, además, es mantener los programas sociales que ya existen y ampliarlos. Y en el sentido de las madres de familia, yo lo veo en Iztapalapa todos los días. Hay una cantidad de mujeres que se echan al hombro todo el proceso de las familias y están en una situación verdaderamente difícil, y qué bueno que se les busque apoyar con el programa de jefas, me parece bien. Y algo muy importante, Sí, que ya para ir cerrando, porque ya todos tenemos los que jóvenes van a tener la llave de la ciudad, que es que tengan el transporte público gratuito, con una llave acá, y me parece que es correcto para los estudiantes, Ok. la universidad, etcétera, porque se gastan su quincena en o lo que tienen, más bien lo que les dan o La llave lo de que la tienen ciudad. acá, se lo gastan La en llave el de la transporte ciudad. público, y con esa llave los jóvenes tendrían posibilidad de transportarse. Les pido 1 minuto y medio de conclusión, con miras a una nueva estrategia. ¿Cómo ven la nueva campaña de cada uno de sus candidatos post segundo debate? ¿Hacia dónde ven? ¿Hacia dónde se tendría que dirigir? ¿Qué le dirían tanto a Barrales como a Miquel, como a Sheinbaum después de ese segundo debate? ¿Hacia dónde tienen que ver? Comenzamos contigo, Alfonso. Continuar como venimos haciendo hasta este momento, seguir teniendo contacto con la gente, escuchando a la gente, platicando con la gente y precisando cada vez más los proyectos, los programas y las propuestas que tiene la candidata. Eso nos está dando muy buen resultado, por eso estamos en el primer lugar, por eso la gente está confiando en nuestra candidata y las encuestas lo están diciendo de manera clara y contundente. Y mi candidata es consciente de que cada persona que le confía es una responsabilidad que asume y que asume con mucho gusto. Patricio Caso, ¿qué le dices a Miquel Arriola en esta nueva etapa de la campaña? En este segundo debate, después del segundo debate, una nueva estrategia, una nueva espotiza. Yo lo que creo que hay que hacer ahorita es seguir contrastando los proyectos. Y ahorita me daba muchísimo gusto escuchar a Fernando, de hecho ahí lo invito si se quiere sumar a la campaña de Miquel, porque la propuesta del Acuaférico es de Miquel, la propuesta del transporte gratuito para estudiantes es de Miquel, la captación de agua de lluvia es de Miquel. Las propuestas Es de Miquel son de Serrano fantástica, Limón. Es padrísima, digo, y la verdad es que pues hay una gran coincidencia, si te quieres sumar estás más que invitado. Pero distinto de eso, lo que hay que seguir haciendo es contrastando perfiles y creo que apelando a que la ciudadanía tiene un voto razonado y inteligente, en el cual es capaz de distinguir entre lo que hemos vivido durante 20 años, en los que lo que tenemos por resultado es una ciudad hostil a la ciudadanía, hostil a la inversión, hostil al desarrollo social, y por el otro lado, alguien que ha dado resultados a lo largo de su vida profesional en todas las instituciones en las que ha pasado. Y la realidad es que ese es, yo creo que la mejor carta de presentación que puede tener un funcionario público o alguien que apele a la voluntad popular, es simplemente que sus palabras y sus hechos sean concordantes. ¿Te has sorprendido, Miquel? Muchísimo y para bien. Y para bien. Bueno, pues ahí está Patricio Caso, coordinador de la campaña de Miquel Arriola. Tienes la última palabra, Fernando Belauzarán. Miren, solamente una cosa por alusión, porque lo tengo que decir, porque es parte de mi tema. ¿Uno aceptas de invitación? No, imagínate. No, lo que quiero decir es que me parece verdaderamente lamentable que en este sexenio en donde ha muerto la mayor cantidad de gente por la mala estrategia de combate al narcotráfico, ese que es un desastre, es la guerra contra las drogas, porque muere muchísimo más gente por combatir las drogas que por consumirlas. En ese contexto, cuando tenemos el año más violento en la historia de este siglo, porque es el fracaso de seguridad en el gobierno de Peña Nieto, en ese contexto, le eche la culpa a Miquel Arriola de la violencia a quienes queremos cambiar la política de drogas, que es un fracaso. Me parece una tremenda irresponsabilidad. Aparte, ahora sí que dándose golpes de pecho, poniéndose con la vela perpetua, me parece atrasada una ciudad de derechos y libertades en donde el PRI había acompañado en la interrupción legal del embarazo, en el matrimonio igualitario, en la no discriminación, y ahora se pone a la derecha del yunque. Me parece lamentable. Pero bueno, Representas al PAN, ¿no? eso es así. Pero ustedes están a la derecha. No, pues ustedes Eso, representan están a la al PAN, ultraderecha. está padrísimo. Pero bueno, lo que quiero decir después de esto es que Nueva estrategia. nueva estrategia, pero ¿Qué le recomiendas a Alejandra Barrales? No, lo que yo le digo a Alejandra Mismo Barrales camino. también es
la ventaja de la coalición, de la pluralidad, en lugar de quienes quieren, que buscan un cambio, concentrando el poder, despreciando a la sociedad civil y pensando que todo depende de la voluntad de una persona, ¿no? En lugar de eso, de la concentración del poder y para que discrecionalmente sigan decidiendo a quién juzgar y a quién perdonar, a quién le dan amnistía y a quién van a perseguir, lo que nosotros tenemos que buscar es ponerle controles al poder, distribuir ese poder, ponerle controles, equilibrios, contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas con participación ciudadana. Ese es el otro paradigma de cambio frente al desastre que ya tiene el PRI. Ellos ya se van. ¿Qué tipo de cambio? Y ahí la Ciudad de México tiene que jugar a eso. Vamos a un gobierno de coalición siendo autocríticos con lo que hemos hecho mal, continuando lo que hemos hecho bien y cambiando lo que se tiene que cambiar. Me parece que eso, y eso es lo que está expresando Alejandra Barrales, a diferencia de la arrogancia de quien cree que todo se va a decidir por una persona y que lo único que tienen que hacer es agarrarse en el globo del candidato presidencial para ir, porque la verdad es que el globo se puede caer con un pinchazo tan pronto como el próximo domingo, que es el segundo debate presidencial. Bueno, bienvenidos al equipo si quieres, tú y No, no. Bueno, pues... ¿cómo creí? Definitivamente sí me preocupa mucho ver las lecturas que traes, Fernando, últimamente. Bueno, ya lo hablaremos fuera del aire, pero de verdad agradezco esta noche su presencia. Ojalá se repita esta mesa para el tercer debate, para hacer la mesa postdebate. Te agradezco, José Alfonso Suárez del Real, vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum, estar esta noche por acá. Gracias, de verdad. Patricio Caso, también muchísimas gracias por estar, de verdad. Y Fernando Belauzarán, también gracias por estar por acá. Bueno, pues ahí está la mesa postdebate de